Capítulo 16. ¿No es una molestia criarme? Después de salir de la villa de Joseph, Viola subió al coche. Empieza a conducir. El coche salió de la zona de villas de lujo. En el coche sonó la voz aprensiva del conductor. Viola, este asunto se hizo originalmente sin ningún problema, pero el gerente del hotel apareció inesperadamente. Fue muy insensible. Está bien. Una expresión siniestra apareció en el rostro de Viola. Si realmente has destrozado al niño hasta la muerte, no será necesario, porque no sería bueno para nosotros, así que déjalo así. Será mejor si esto puede provocar escalofríos en la columna vertebral de Joseph. De esta manera, él considerará el asunto del matrimonio. Entonces, el niño... No le hagas nada temporalmente. Hay muchas oportunidades en el futuro. Viola se miró las uñas de los dedos de las manos tachonadas de brillantes. Parecía muy despreocupada. Voy a ir al hotel a pasear con más frecuencia estos días. Dile a la nueva asistente que prepare más cosas que le gusten a los niños. Yo las llevaré. ¿Sí? Hayden se despertó con un fuerte dolor. En su sueño movía ligeramente su brazo entumecido y esto le hacía sentir un dolor insoportable. Era tan doloroso que cuando abrió los ojos estaba empapada en sudor. En cuanto abrió los ojos vio una blancura pura. «Mamá, ¿estás despierta?», oyó una voz joven y familiar. Estela estaba tumbada en un lado de la cama mientras se sujetaba la mano no herida. Los ojos de Estela se pusieron rojos. «Mami, me has dado un buen susto». Hayden estaba aturdida. Trató de hacer memoria por un momento y recordó que la razón por la que fue aplastada por algo fue porque quería salvar a alguien. Por lo tanto, debería ser correcto que fuera un hospital. Pero ¿por qué estaba su hija aquí? Estela, ¿por qué estás aquí? ¿He dormido mucho tiempo? ¿Cómo puedes seguir diciendo esto? Estela se secó las lágrimas y dijo con cara justa indignación. No fue fácil para mí ir al hospital a buscarte y darte una sorpresa, pero cuando llegué allí me enteré de que te habían mandado al hospital. Me has dado un susto de muerte. Al escuchar esto, Hayden se conmovió y se disculpó. Lo siento, Estela, mami sabe que te preocupó. ¿Cómo no voy a preocuparme? Siempre me dices que me cuide primero a mí misma antes de cuidar a los demás, pero tú arriesgas tu vida para salvar a otros. Si te golpeas la cabeza, Estela hizo un mohín de enfado. Todavía cuento contigo para criarme. Si tú mueres, ¿cómo podré sobrevivir? Hayden se sintió inicialmente conmovida, pero tras escuchar la última frase sintió un ahogo en la garganta. Sin palabras, miró fijamente a su desalmada hija y soportó el dolor de levantar la mano y raspar la nariz de Estela. Niña mala, solo sabes dejar que te críe. Es realmente una molestia criarte. No es una molestia criarme. Estela arrugó y sostuvo sus brazos como un adulto. Mirándola, preguntó, ¿dónde vas a encontrar una hija como yo? Una hija que pueda cocinar, lavar la ropa y hacer las tareas del hogar a la edad de 5 años. Sí, eres muy buena. También dependo de ti para criarme, ¿verdad? Hayden no se molestó en discutir con ella. Esta chica tenía una lengua de plata desde que creció. Discutir con esta chica eventualmente se haría una derrota para ella. Mientras hablaban, sonaron golpes en la puerta. «Entra». Hayden miró la puerta desconcertada.
Señora Downey, la persona que entró era un hombre de mediana edad. Hayden recordó que al parecer era el mayordomo que cuidaba de aquel niño. En ese momento entró respetuosamente mientras llevaba 2 grandes bolsas llenas de productos nutritivos. Esto es lo que mi joven maestro me ordenó preparar. El hueso de la señora Downey está lesionado. Estas cosas son eficientes para promover el crecimiento del hueso. Mi joven maestro también me encargó que le expresara su gratitud. No pudo esperar a que la señorita Downey se recuperara las consecuencias porque necesitaba enviar al pequeño Noah de vuelta a casa. Así que se siente apenado por ello. Capítulo 17. Como se esperaba, es él. No hay problema. Esto también es mi deber, no te preocupes. Hayden se sintió algo halagada al ver que le enviaba bolsas de cosas. Echó un vistazo y vio que también había cosas muy caras. Por lo tanto, esto definitivamente costaría más de 10.000. Esto es solo una pequeña muestra de agradecimiento. Por cierto, el joven maestro también ha dado instrucciones para que la señorita Downey no tenga que ir a trabajar al hotel, ya que está lesionada. Podrá volver al trabajo cuando haya descansado lo suficiente y sienta que ya está totalmente bien. El salario y la bonificación durante este periodo se darán como siempre. Al oír esto, Hayden se sorprendió aún más. ¿No necesitaba trabajar? Qué joven maestro era tan capaz que incluso podía ayudarla a pedir la baja por enfermedad. El hotel St. tenía la norma de que la baja por enfermedad de un empleado no debería superar el mes. Por no hablar de que ella no había sido contratada oficialmente, así que ¿cómo iba a atreverse a tomar una licencia casualmente? ¿Puedo saber quién es el joven maestro? ¿No sabe quién es mi joven amo? El mayordomo pareció sorprendido. Hayden estaba confundida por su mirada de sorpresa, así que preguntó con cierta aprensión. ¿Debo saberlo? Mi joven maestro es el director general del Hotel St. ¿No lo sabes? Tras escuchar esto, Hayden frunció ligeramente el ceño. ¿El director general de St. Hotel no era Joseph? ¿Quieres decir que el niño es de Joseph, el hijo del señor Beckham? Sí, dijo amablemente el mayordomo con una leve sonrisa. La señora Downey sacrificó su seguridad para salvar al pequeño Noah, así que es responsable y razonable que el señor Beckham le conceda algún permiso. ¿No necesita algo? Si lo necesita, solo tiene que decírmelo. Hayden estaba un poco desconcertada. Este niño era sorprendentemente el hijo del señor Beckham. Tenía una empresa familiar tan grande y era tan rico, pero su hijo era mudo. Este tipo de sentimientos en el que lo sentía todo, pero no podía hacer nada para ayudar a las personas más cercanas a ti, desencadenó de repente la simpatía de Hayden. Se compadecía secretamente de Joseph, pero Estela a su lado tenía otros pensamientos. Apoyó la barbilla con la mano, miró aquellos caros productos nutricionales que había sobre la mesa y pensó en su mente que la empresa en la que había entrado su mamá debía ser una empresa muy poderosa y su jefe debía ser muy rico. Sería un gran negocio. ¿Cómo dijo mamá que se llamaba? Joseph. Durante varios días después, Hayden estuvo hospitalizada. Sin embargo, Joseph estaba aparentemente muy ocupado, ya que no la visitó en absoluto incluso después
de que le diera el alta en el hospital y se fuera a casa a descansar, esto no supuso un problema para Hayden, ya que si su jefe venía, ella tenía que inclinarse y rascarse ante él, lo que no era tan cómodo como descansar y comer y beber ella misma. Tras recibir el alta del hospital, Hayden hizo recuento y comprobó que le quedaban unos días de permiso, así que decidió centrarse en acompañar a su hija en casa para disfrutar de la escasa licencia por enfermedad, e incluso se le quedó grabada en la mente la imagen del rostro frío de Joseph. Este día Hayden estaba durmiendo la siesta en la casa. Stella entró en su propia habitación mientras sostenía su iPad y decía, usando la función de reconocimiento de voz de Wikipedia, Joseph. La página web mostró inmediatamente a algunas personas y sus presentaciones. Stella no reconoció muchas palabras y lo primero que hizo después de hacer clic fue que le fascinó el rostro apuesto de Joseph en la foto, que era de su agrado. Luego utilizó el lápiz de voz para deslizar la pantalla y dejar que el teléfono leyera la presentación línea por línea. Escuchó mientras se tambaleaba. Vaya, el jefe de mamá no solo era guapo, sino también muy capaz. Era de una familia poderosa y era dueño de un grupo. ¿No era este el tipo de la familia rica y poderosa con la que quería casarse mamá? Espera. Se quedó mirando la foto de Joseph que aparecía en la página web y se quedó paralizada por un momento. Me parecía haber visto a este hombre en alguna parte. ¿Dónde fue? Una información pasó rápidamente por su mente y entonces se apresuró a abrir la página web que utilizaba a menudo de la amplia gama de la carpeta de favoritos personales que guardaba. Logró encontrar los detalles de un solo hombre. Comparó las fotos. Como era de esperar, era él. El evidente logotipo rojo de El Amor en la esquina superior derecha del sitio web era muy llamativo. El eslogan publicitario que aparecía se mostraba una y otra vez acompañado de la marcha nupcial. Miles de hombres y mujeres estaban disponibles allí para ser seleccionados por usted. Era un sitio web de citas, así que el jefe de mamá también estaba ansioso por encontrar una compañera de matrimonio. Capítulo 18. Ayudarse a sí misma a encontrar un papá. Mami, voy a salir ahora. Estela terminó de empacar su pequeña mochila y gritó hacia el dormitorio. Luego se dirigió hacia la puerta con naturalidad. Desde el dormitorio sonó la voz deslumbrada y perezosa de Hayden. ¿A dónde vas? Voy a comprar helado. Hayden se revolvió en su cama. Tenía una mirada somnolienta. Oh, vuelve pronto y compra uno para mí también. Estela siempre había salido sola a comprar cosas y era muy ingeniosa, así que Hayden no se preocupó por ella y le permitió salir. Y después de que Estela bajara las escaleras, fue al lugar que vendían helado, iba paseando y saltando alegremente con un humor especialmente bueno. En la puerta de la cafetería, un anciano y corpulento maestro se bajó de un auto alargado. Llevaba ropa negra de tai chi y tenía un aspecto impotente. A su lado, una persona que parecía un mayordomo abrió la puerta del café. Por aquí, señor. El anciano maestro examinó el café, frunció el ceño y susurró: Ya soy muy mayor, pero todavía tengo que venir aquí para tener una cita a ciegas para mi nieto. ¿No crees que es ridículo? En mi opinión, ¿por qué no encuentras a alguien que se haga pasar por él? Y si la mujer es buena, entonces fija rápidamente una fecha para el matrimonio.
El mayordomo le sugirió. Esto no es posible, ya que mucha gente en Nanjing conoce a mi joven maestro. La foto puesta en la web de citas se enfrenta a una situación en la que o bien nadie cree, o incluso si alguien cree, cuando venga aquí y vea que no es la misma persona, puede pensar que estamos estafándola. Lo que has dicho también suena bien. Harrison Beckham exhaló una bocanada de aire y se sentó en el asiento junto a la ventana. Olvídalo, por el bien de mi bisnieto, no me molestaré en cuidar mi reputación esta vez. Oh, helado. El mayordomo parecía haber pensado en algo. Se dirigió apresuradamente al mostrador para pedir una copa de helado y la puso delante de Harrison. La expresión de Harrison cambió ligeramente. La gran copa de helado de fresa de colores era totalmente incompatible con él. Imponente, el anciano que vestía de negro tenía una especie de contraste divertido al mirarlos. El mayordomo que estaba al lado mantenía la cara tensa para aguantar la risa. Si sigues riéndote, ven a sentarte aquí. Harrison miró al mayordomo con desagrado. Mientras hablaban, una serie de timbres de recogida sonaron en la puerta. Una niña con una bolsa del pequeño pato amarillo entró alegremente. Primero miró a su alrededor y luego su mirada se quedó en la copa de helado que había en la mesa junto a la ventana, y luego cuando vio al viejo maestro detrás del helado se quedó atónita por un momento. Dudó durante mucho tiempo, pero finalmente se acercó. «Hola». Una voz joven llegó desde el borde de la mesa. Harrison, que al principio estaba un poco impaciente, se congeló por un momento al ver a la chica. Esta chica era... ¿De qué familia que era tan guapa? Y al parecer le resultaba ligeramente familiar. No eres Joseph Beckham, ¿verdad? Estela lo examinó. Por su par de grandes ojos se parecían extraordinariamente puros. Se movían como si tuviera alguna idea en la cabeza. Este viejo maestro tenía la cabeza blanca, pero sus ojos y cejas se parecían un poco a los de Joseph. ¿Podría ser un familiar de Joseph? ¿Es usted familiar de Joseph Beckham? Harrison se sintió un poco desconcertado por la voz joven y bonita de la chica. Su tono se volvió inconscientemente más suave. ¿Cómo lo sabes? Estela soltó un suspiro de alivio. Con ambas manos se subió al asiento opuesto y se sentó despreocupadamente presentándose. Soy la hija de Hayden. Encontré esta cita a ciegas para mi mami, así que fui yo quien te pidió que salieras. Harrison se sorprendió aún más en ese momento. Eres tan joven, pero ¿estás ayudando a tu mamá a encontrar un marido? Estela parpadeó. También eres muy viejo, pero ¿no estás ayudando a tu nieto a encontrar una esposa? Harrison se congeló un segundo y se rió a carcajadas. Sí, este asunto no tiene nada que ver con la edad. Es culpa mía. Estela le miró con cara seria. Entonces, ¿puedes decirme primero qué tipo de personas estás encontrando? Veré si mi mamá es adecuada. Capítulo 19. Mi mamá es muy bonita. Harrison pronunció todas sus exigencias en solo 2 frases. Entonces, buscas una mujer cuya apariencia, personalidad y capacidad sean buenas y preferiblemente del tipo que es muy buena para cuidar a la gente, ¿verdad? Estela estiró los dedos y resumió las palabras que acababa de escuchar a unas pocas palabras claves con severidad y con seriedad como una pequeña adulta. Según lo que has dicho, creo
que mi mamá está cualificada. Yo necesito encontrar un marido para mi mamá, mientras tú necesitas encontrar una esposa para tu nieto. Por lo tanto, ambos tenemos el mismo propósito. Además, soy muy obediente y seguramente no estorbaré. Solo mírame y sabrás que mi mami es muy buena cuidando a la gente. Cuando Estela pronunció cuidar de la gente, se mostró un poco tímida. Fue un verdadero milagro que pudiera crecer sana por sí misma. Su mamá tenía una capacidad de trabajo de primera clase, pero su capacidad de autocuidado era apenas satisfactoria. Cuanto más miraba Harrison a esta niña tan lógica y clara al hablar, más le gustaba. ¿Qué clase de mujer podría haber criado y enseñado a una hija tan agraciada? ¿Trajiste una foto de tu mamá? Sí, lo hice. Estela abrió al instante su bolso y le entregó la foto preparada por ella. Mi mamá es muy bonita. Harrison miró a la mujer de la foto y asintió después de un momento. Luego se la entregó al mayordomo que estaba a su lado. Tú también echas un vistazo. El mayordomo observó la foto durante un rato. Su estructura facial estaba bien formada. Sus ojos y cejas son claros y parece algo tenaz. Señor, esta mujer tiene una apariencia decente. De acuerdo. Entonces Harrison la miró a la niña con una sonrisa. Déjame conocer a tu mamá algún día, si es posible. De verdad, Estela no esperaba llegar a un consenso tan fácilmente. En ese momento sus ojos se iluminaron y dijo emocionada: sí, mi mami y tu nieto realmente logran tener una relación. Definitivamente te trataré con el respeto en el futuro. Qué buena chica. Tras consensuarlo, charlaron sobre las costumbres de ambas personas. Joseph era naturalmente una persona tranquila e impermeable a los deseos de las pasiones, mientras que Haydn, por el contrario, había experimentado muchas cosas interesantes. Después de escuchar a Estela, Harrison inexplicablemente tenía ganas de ver a esta mujer. Después, Harrison envió personalmente a Estela a la entrada de la zona residencial y la vio saltar alegremente para entrar antes de dejar que el conductor comenzara a conducir. El mayordomo estaba un poco desconcertado. Señor, según la condición del joven maestro, no se vería en gran desventaja al encontrar una madre soltera con un hijo. Entonces, ¿por qué no encuentras una mujer compatible con una familia limpia? Las mujeres de hoy en día están todas criadas en el trébol de casa. ¿Esperas que cuiden de Noah? ¿Qué tiene de malo las madres solteras? Creo que esto es una ganancia. Harrison miró al mayordomo y pareció no gustarle el prejuicio de éste. Tras ser iluminado, el mayordomo comprendió inmediatamente. Oh, es verdad, Harrison buscaba principalmente una madrastra, pero para el pequeño Noah, mientras que la cuestión de encontrar una esposa para el joven maestro era de importancia secundaria. Estela estaba bien enseñada. Si Joseph puede conocer a una mujer así, pronto Noah puede ser atendido mucho mejor y tal vez este asunto de hace 3 años no sucedería. En el coche sonó un suspiro de Harrison, aparentemente muy arrepentido. El mayordomo se consoló. Señor, no es su culpa. Han pasado 3 años. Lo pasado es pasado. No te preocupes por eso. El joven maestro tampoco te culpa. La expresión de Harrison parecía complicada
y su voz era un poco ronca. Si no me culpa, durante los últimos 3 años ha preferido llevar a Noah con él cuando estaba en un viaje de negocios en lugar de dejar que Noah se quedara conmigo. Esto era porque no se sentía aliviado por esto. Capítulo 20. Mamá, aprovecha la oportunidad. Durante los días siguientes a ese día, Estela utilizó la excusa de salir a comprar helado para reunirse en secreto con Harrison en el café. Cada vez que volvía era capaz de llevar una bolsa llena de pequeños regalos. A medida que pasaba el tiempo, Hayden limpiaba la casa y podía despejar un montón de juguetes desconocidos. ¿Cuándo compraste esta pulsera de sirenita? Estela estaba jugando con su nuevo juguete en la cama. Tras oírlo, dijo sin cambiar de expresión: fue un regalo que le hicieron a Estela cuando compró un helado. Hayden frunció el ceño. Hay tantos eventos en la heladería cercana. A pesar de tener dudas, sabiendo que Estela era solo una niña pequeña con un cuerpo pequeño, no le preocupaba que Estela hiciera algo malo. Era solo unos pequeños juguetes y no tenían realmente importancia, así que no los tomó en serio. Por cierto, esta tarde te llevaré a la guardería más cercana. Elige tú la que quieras. Tu madre nominal me pidió que te buscara una escuela antes de las vacaciones de verano. No deberías quedarte siempre en casa, ¿verdad? Si no fuera porque habían hablado de ello con su buena amiga Alina durante la llamada telefónica de hace 2 días, se había olvidado realmente de que tenía que hacer arreglos para que Estela fuera a la escuela. Estela asintió obedientemente. De acuerdo. Hayden aprovechó la oportunidad de que todas las escuelas primarias cercanas dieran clases el lunes y llevó a Estela a varios jardines de infancia cercanos para que echaran un vistazo. Sin embargo, se sintió bastante insatisfecha. La razón principal era el asma de Estela. Por eso Hayden estaba muy preocupada por las instalaciones médicas de las escuelas. Sin embargo, las guarderías locales odiaban y eran ordinarias y no solían prestar mucha atención a este aspecto. La mayoría de las enfermeras ni siquiera tenían un médico que supiera hacer la infusión. Ella se limitaba a hacer algunas preguntas médicas sencillas, pero no muchos podían responderlas, así que estaba muy preocupada por este tema. Mami, quiero comer comida japonesa. Al salir de la guardería, Estela tiró de la manga de Hayden y actuó de forma tierna. Esto disipó instantáneamente el estado de ánimo preocupado de Hayden. Muy bien, entonces vamos a comer comida japonesa hoy. Como era lunes, no había mucha gente en el restaurante japonés. Tras llegar al camarero, les llevó directamente a un lugar tranquilo junto a la ventana. Desde la ventana se podía contemplar el tráfico del centro de la ciudad. Después de pedir los platos, la madre y la hija se miraron fijamente distraídas. Mami, realmente siento que ya puedes ir a trabajar. Estela la miró con una mano apoyada en la barbilla, pensando en que su madre fuera una persona en posición favorable para obtener ventajas especiales. ¿Qué? ¿No puedo tomarme 2 días libres? Era una rara oportunidad de oro para ella de cobrar sin trabajar, así que decidió esperar hasta la próxima semana. Mami, tienes que aprovechar la oportunidad. ¿Aprovechar qué oportunidad? Tu jefe es guapo, rico y sobre todo soltero. En la empresa muchas mujeres competirían por perseguirle. Si no te esfuerzas, ¿qué puedo hacer en el futuro? Chica, ¿de qué estás hablando? Hayden la fulminó con la mirada y le pellizcó la nariz. ¿De dónde vienen todos estos pensamientos? Nunca has conocido a mi jefe. ¿Cómo sabes que es guapo? Estela estaba
esquivando el ataque de Hayden. Entonces sus ojos se iluminaron de repente. Se levantó de su silla y saludó desesperadamente a la gente que estaba lejos de ella. Señor, aquí, aquí. ¿Qué señor? Confundida, Hayden miró en la dirección a la que miraba Estela. En el momento en que los vio, su sonrisa se congeló. En la entrada del restaurante japonés, una figura alta llevaba de la mano a un niño pequeño. Ambas personas parecían frías y sus rostros, inmensamente parecidos, mostraban aparentemente las palabras «No se permite acercarse a los extraños». Ahora siguieron la dirección de la que provenía la voz y miraron hacia ella. ¿Por qué estaban aquí Joseph y su hijo, que era un niño con un temperamento ardiente? Maldita sea, acababa de recuperarse de sus heridas y por fin había conseguido holgazanear en el trabajo sin salir a pasear. ¿Cómo era tan casual que pudiera encontrarse con él? También, y más importante, ¿por qué lo conocía Estela? ¿Qué demonios estaba pasando ahora? Capítulo 21. ¿Has perdido demasiado? Joseph oyó que alguien le llamaba y echó un vistazo. Se sorprendió cuando vio a la niña que le saludaba y la sintió familiar. Noah aprovechó la oportunidad para escaparse de sus brazos y salió corriendo. Y él solo pudo perseguirlo. Hayden, que estaba cubriéndose la cara y de repente sintió que alguien le agarraba las pantorrillas, miró hacia abajo y se encontró con un par de grandes ojos llorosos. El pequeño se abrazaba a una de sus piernas con una mirada emocionada. «Ya nos conocemos, señor». Estela se paró de cerca de la mesa y parpadeó mientras miraba a Joseph con un par de grandes ojos oscuros. Joseph pensó durante un rato y solo entonces fue capaz de combinar la imagen de la niña imprudente que chocó con él en el aeropuerto con la chica que tenía delante. Una suave luz apareció en sus ojos. ¿Cómo se conocieron? Hayden seguía aturdida. Este es el señor que me regaló chocolates ese día, mami. Estela se giró y le explicó con los ojos brillantes. Qué casualidad haber conocido al señor aquí. ¿Tú también conocías a este señor, mami? Al escuchar su pregunta, la mirada de Hayden se congeló y respondió: es el jefe de mamá en la empresa. Joseph se puso a un lado de la mesa y preguntó con poca superioridad: ¿así que esta es su hija? Sí. Al escuchar su respuesta, Joseph tuvo una sensación inexplicable. ¿De verdad se había casado y tenía hijos? Entonces se desvió del tema de conversación y preguntó: ¿cómo está tu mano? Esa pregunta era exactamente lo que Hayden temía. Entonces se armó de valor y tartamudeó mientras sacaba a Noah de debajo de la mesa y lo movía hacia su frente como su escudo. No está todavía totalmente recuperada. No puedo usarla del todo ahora. Entonces, haz un descanso más largo. No tienes que venir a trabajar tan pronto. Hayden se sintió sorprendida por las palabras de Joseph cuando se había convertido en una persona tan fácil de tratar. La mano de mi madre ya se ha recuperado. Podría ir a trabajar a partir de mañana. Estela intervino de repente. Estela Downey. Hayden la fulminó con la mirada por exponerla. Sin embargo, Joseph no se tomó en serio sus palabras y la trató como una tontería de niños. Entonces cambió de tema. Tengo que darte las gracias por el asunto de Noah. Entonces no tuve tiempo de hacerte una visita en el hospital. Ahora que estoy libre resulta que ya te han dado el alta.
Siempre he querido darte las gracias en persona con Noah. Está bien. Hayden sacudió la cabeza y ahora que me has concedido las vacaciones, lo tomaré como un agradecimiento. Además, es mi deber como empleado garantizar la seguridad de mis clientes. Las vacaciones son una cosa. Joseph miró a Estela por el rabillo del ojo y su mirada se volvió repentinamente seria. Pero no te olvides de la apuesta. No pienso ampliar el plazo de 3 meses. Al escuchar sus palabras hubo un cambio en la expresión de Hayden. ¿Qué diablos? ¿No significaría eso que ella estaría perdiendo su tiempo durante el descanso? Los buenos sentimientos que tenía hacia Joseph se desvanecieron al instante. Ese hombre era realmente bueno para hacer que los demás se sintieran incómodos. Sin esperar a que Hayden reaccionara, Joseph hizo un gesto a Noah para que se acercara. Vamos, Noah, no las molestes que están almorzando. Sin embargo, como si se tratara de un enemigo, Noah agarró con fuerza el brazo de Hayden y lo miró con hostilidad. Noah, Joseph frunció el ceño. La mirada obstinada del pequeño era exactamente igual a la de Joseph, que estaba de pie frente a él. Al ver que estaban enfrentados, Hayden se levantó rápidamente para mediar en la disputa. Siéntate aquí si no te importa. Después de todo, hay 4 asientos. El personal había dispuesto una mesa más grande para ella, ya que el restaurante no estaba abarrotado y no esperaba que le resultara útil en ese momento. Al ver que Noah no tenía intención de irse, Joseph solo pudo sentarse abatido. Su mirada agraviada era excepcionalmente divertida a los ojos de Hayden. Ella no esperaba que él, que era el presidente del grupo ST, tuviera realmente un punto débil. Estela no podía esperar para hacer que Joseph se quedara y se mostró complaciente al apartar la silla para él. Venga a sentarse aquí, señor. Yo llevaré las frutas. Cuando iba a salir, miró a Noah y le invitó sinceramente. ¿Quieres venir conmigo también, Noah? Contemplando la mirada alegre y simpática de Estela, Noah dudó un momento, luego soltó el brazo de Hayden y la siguió. Quería llevarse bien con la hija de la señora Downey. Sin embargo, a Joseph le sorprendió mucho que Noah estuviera realmente dispuesto a llevarse bien con la niña. Su querido hijo siempre había tenido una personalidad arrogante e inaccesible y no tenía ningún amigo entre su cohorte. Había intentado que se juntara con los hijos de sus buenos amigos de su círculo social, pero se negaba a prestar atención a ninguno de ellos. El ligero autismo que tenía Noah siempre le había preocupado. Su hija es extrovertida. ¿Te refieres a Estela? Hayden sonrió. Es una diablilla. A veces ni siquiera sé cuántas ideas traviesas tiene en su mente, pero todavía se lleva bien con los niños de su edad. Ambos deberían estar bien entre ellos, así que no tiene que preocuparse, señor Beckham. En un principio Joseph quiso explicar que no era de su incumbencia, pero desistió de hacerlo. No tienes que ser tan cortés. A Noah le gustas mucho. Si estás siendo tan deferente con él, perderá los nervios. Luego bajó la cabeza para pedir más platos y le entregó la carta al camarero. Los dos niños volvieron con las frutas. Al ver que los platos aún no estaban servidos, se dirigieron al rincón de los niños para jugar en el tobogán. La vista allí era buena y el lugar donde estaban los niños estaba básicamente dentro de su línea de visión, por lo que ambos padres se sintieron aliviados. Era raro tener ese ambiente de ocio y después de charlar un poco, Hayden sintió que Joseph no parecía tan superior como en el lugar de trabajo y su conversación fue de manera relajada, haciendo recordatorio que
Noah había perdido los estribos en aquel entonces, preguntó casualmente. Ah, sí. ¿Es cognitivo el hecho de que Noah sea incapaz de hablar? ¿Es porque su madre tenía mala salud? Al oír eso, la mirada serena de Joseph se volvió repentinamente sombría. Sus ojos se desvanecieron de la esquina de los niños hacia ella y hubo alerta seguida de distanciamiento. Lo siento. Hayden se asustó de su mirada e inmediatamente se dio cuenta de que se había pasado de la raya. Entonces se explicó rápidamente. Solo me preguntaba. Joseph le lanzó una mirada fría y le contestó descortésmente. Has preguntado demasiado. Deberías mantenerte más al margen de los asuntos de los demás. Al escuchar eso, Hayden apretó los dedos ansiosamente bajo la mesa, con la mirada avergonzada en comparación con la sensación de incomodidad que tenía. Lamentaba más la metedura de pata que había cometido. Nadie debería preguntar al azar a un padre sobre la discapacidad de su hijo, especialmente de un padre arrogante como Joseph. El silencio se impuso entre ellos. A causa de sus palabras, los ojos de Joseph se pusieron ligeramente vidriosos. Cuando miró a los niños desde el rincón, la razón por la que Noah no tiene el poder de hablar no era por ninguna enfermedad congénita. A los 2 años era capaz de decir muchas frases completas y era más inteligente que cualquier niño de su edad. Si no fuera porque no le cuidaron bien y provocaron que casi perdiera la vida debido a una fiebre alta, no se habría vuelto así. Había visitado a innumerables médicos estos años y todos llegaban a la misma conclusión, dado que las cuerdas vocales de Noah no estaban lesionadas. Debía ser él mismo quien se resistiera a hablar. Capítulo 22. Deja que Estela venga a mi casa. Todas las condiciones habían señalado que Noah estaba diagnosticado con autismo. Lo siento, no quise preguntar. Hayden se disculpó sinceramente. ¿Qué tal esto? Para mostrar mi disculpa, ¿por qué no te invito a la comida hoy? La mente de Joseph fue sacada de sus pensamientos. Al ver la mirada ansiosa de ella, se dio cuenta de que su actitud de hace un momento fue ligeramente grosera. Habiendo recordado que ella había salvado a Noah en aquel entonces, suavizó la voz y explicó: Noah puede hablar, es solo que no le gusta hacerlo. Hayden asintió y no preguntó más. Mientras Noah estaba sentado en medio de un mar de bolas de colores, habiendo perdido la pista del paradero de Estela, frunció el ceño y se mostró aprensivo. De repente algo explotó antes de él y las bolas se dispersaron por todas partes. Estela salió disparada de debajo de las bolas y le giró fijamente mientras reía. Estoy aquí. Noah estaba obviamente sorprendido, estaba estupefacto, como si fuera la primera vez que alguien jugaba con él de esta manera. Sintiéndose ligeramente sorprendida, Estela preguntó: ¿Qué pasa, Noah? Noah negó con la cabeza y de repente la tomó de la mano, señaló en la dirección a la mesa del comedor, dando a entender que quería volver. Aunque Estela aún no se había divertido lo suficiente al ver la mirada asustada de Noah, Estela asintió comprensivamente. ¿Tienes hambre? Volvamos. Noah insistió en sentarse al lado de Downey durante la comida, sin importar que Joseph le advirtiera. Por suerte, Estela era lo suficientemente despreocupada como para ir directamente al lugar junto a Joseph y decir con voz infantil:
Ya que Noah le gusta tanto a mi mami, la dejaré sentarse junto a ella. Yo puedo sentarme aquí. Al ver que Heidi no mostraba ninguna impresión de desagrado, Joseph lo dejó entonces. Al examinar a la adorable niña que tenía a su lado, inexplicablemente le pareció que su aspecto era atractivo. Se llama Noah Beckham, presentó Joseph. Estela asintió obedientemente y una pregunta surgió en su mente. Entonces preguntó: Ah, sí, ¿cuántos años tiene Noah? Y si es más joven que yo. Tiene 5 años. Su cumpleaños cae justo un día antes del Festival de la Luna. Al escuchar eso, la mirada de Hayden se congeló. Justo antes del Festival de la Luz de la Luna. Qué coincidencia que en realidad tuvieran el mismo cumpleaños. Y tú, al ver que Joseph le preguntaba a Estela, se rascó la cabeza y miró hacia Hayden en busca de ayuda. Ella no podía recordar su cumpleaños, ya que después de todo era solo una niña de 5 años. Sin saber por qué, Hayden mintió deliberadamente que el cumpleaños de Estela era un mes antes de su cumpleaños. El cumpleaños de Estela es el 14 de septiembre. Joseph ya no preguntó nada al respecto, como si lo hiciera sin ningún propósito. Durante la comida, Estela y Noah tenían las mismas preferencias de sabor. A ambos les gustaban los alimentos dulces. Cuando se sirvió el último postre, Estela se comió el suyo con gran deleite, mientras que Noah se comía el suyo en silencio. Pero en su plato de postre limpio, después de haber terminado de comer, parecía disfrutarlo mucho. Los niños siempre tenían una energía y un espíritu inmensos. Ambos correrían a jugar al rincón de niños de nuevo después de terminar su comida. Hayden y Joseph los esperaron durante algún tiempo mientras se hacían compañía. Hayden estaba tranquila al principio, pero a medida que su tiempo de espera se hacía más y más largo, empezó a mirar la hora con frecuencia. Entonces le recordó a Estela por enésima vez: Estela, es hora de ir a casa. Estela levantó la vista del mar de pelotas y la miró. No, todavía quiero jugar un rato más con Noah. Estela Downey, siempre que Hayden llamaba a Estela por su nombre completo, solía significar que estaba a punto de explotar. Eso funcionaba bien durante los días normales, pero al no saber cuándo Estela se había vuelto atrevida hoy, se atrevió a ignorarla y siguió jugando a las batallas con Noah en el mar de bolas. Hayden finalmente bajó y la arrastró afuera. ¿Sabes qué hora es ahora? Deberías ir a casa conmigo ahora mismo. Estela, uno de los brazos de Estela fue agarrado e inmediatamente utilizó su otro brazo para arrebatar la pierna del pantalón de Joseph. Ayúdame, señor. Joseph ya había planeado acompañar a su hijo mientras jugaba y no le importaba cuánto tiempo lo hiciera, por no mencionar que la niña le resultaba especialmente atractiva. Entonces la levantó y la llevó en brazos diciendo con desparpajo: a los niños les gusta jugar, ¿por qué no dejamos jugar un poco más? Estela le echó los brazos al cuello y le hizo una mueca a Hayden. Mamá, ya que no tienes nada que hacer en casa, ¿por qué no charlas más con el señor para mejorar su relación? Hayden casi tosió sangre al escuchar sus palabras. ¿Qué tonterías dices, Estela Downey? Bájate, ven aquí. Lo siento, señor Beckham. No te voy a pegar. Estela se aferró a Joseph como un mono y se negó a bajar. Hayden le daba palmaditas en el trasero para amenazarla, pero su truco no funcionaba. Ahora que tenía el enorme apoyo de Joseph, después de causar una conmoción
Debido a sus peleas en el restaurante, Hayden entonces se dio por vencida. Se quedó de pie, enojada, con cara de agravio. Señor Beckham, creo que es mejor que la baje. Me ha faltado disciplinarla y la sermonearé cuando volvamos a casa. Está bien. Joseph dejó escapar una rara sonrisa. Estela es en realidad bastante adorable. Solo es activa y es raro que pueda jugar tan bien con Noah. Estela fue lo suficientemente sensible como para escuchar sus palabras. Entonces se arrastró inmediatamente a la piscina por las escaleras. Entonces, ¿podría mamá llevarme a casa de Noah la próxima vez? Con una mirada lívida, Hayden apretó los dientes y habló. Stella Downey, ¿cómo podía una trabajadora en prácticas como ella visitar la casa de Joseph tras despreocupadamente? Mami, iré a casa contigo si estás de acuerdo. Cuando Hayden iba a utilizar el camino difícil para llegar a Stella a casa, Noah, que estaba al lado, sacó rápidamente un montón de notas adhesivas de su bolsa y las levantó después de escribir algo en ellas. Dejó que Joseph viera lo que había escrito y resultó ser: deja que Estela venga a mi casa. Joseph se sorprendió, ya que Noah rara vez le había pedido algo por no hablar de nada relacionado con hacer amigos. Al recordar que el psiquiatra había mencionado la necesidad de que un niño autista estableciera más vínculos con la gente, se mostró indeciso. Tras un momento de consideraciones, dijo con una mirada seria: ¿por qué no envío a alguien a buscarte el próximo sábado? Puedes venir a mi casa con Estela. Los ojos de Hayden se abrieron de par en par y exclamó, creyendo que había oído algo mal. Sin embargo, Estela ya había empezado a animarse y estaba tan feliz como una alondra. Aterrizó en el suelo tras escapar de los brazos de Joseph y agarró la mano de Noah, chocando los cinco con fuerza. ¡Hurra! Ya puedo ir a tu casa, Noah. Dado que Joseph había dado su invitación, era inapropiado que Hayden rechazara la oferta, y entonces consintió. Lo único que le alegró fue que los chicos finalmente accedieron a salir del restaurante japonés. Hayden tenía la sensación de que todo el personal del restaurante pronto la conocería si se quedaba allí por más tiempo. Después de salir del centro comercial, el chofer de Joseph condujo el coche y fue inusual que Joseph fuera tan caballero, y retumbó. Te enviaré de vuelta. Sin esperar a que Hayden rechazara, Estela se adelantó y se encaramó en el asiento trasero del coche, cerrándose en el interior del mismo y saludando a Hayden. Mamá entra. Se está cómodo aquí dentro. Hayden puso las manos en la frente, sintiéndose sin palabras. Su instinto le decía que después de hoy Joseph pensaría que era una madre irresponsable y muy inepta para educar a su hija. Capítulo 23. Noah, acabas de hablar. El coche circuló por la concurrida carretera después de enviar a Hayden y Estela de vuelta a casa. Se encontraron con la hora punta de la tarde de Nanjing durante un camino de vuelta. La carretera empezó a congestionarse. Noah parecía un poco frustrado cada vez que se encontraba con este tipo de situaciones, pero hoy estaba inexplicablemente tranquilo y estaba haciendo garabatos en su propio tablero de dibujo con un crayón. Joseph estaba pensando que lo que pasó en el restaurante japonés por la tarde y se sintió ligeramente sorprendido. La razón por la que Noah le gustaba a Hayden podía explicarse porque Hayden le había salvado una vez en aquel entonces. Pero ¿qué pasaba con su hija? Aunque esa niña era adorable, no era nada nuevo que su
amigo hubiera traído niños adorables para contentar a Noah en el pasado, y Noah siempre había parecido desinteresado. Tras pensar eso, Joseph sintió de repente que alguien le tiraba de la manga. Su mente volvió a la realidad y miró hacia el asiento de seguridad que tenía a su hijo al lado. Noah levantó su pizarra hacia él con una mirada emocionada. Un hombre y una mujer estaban dibujados en la pizarra con lápices de colores, y un niño estaba en medio, tomado de su mano. El cielo era azul, el sol dorado y la hierba verde. Todo era maravilloso. Joseph examinó el dibujo durante un rato y preguntó con dudas: ¿Quieres una mamá, Noah? Noah asintió con profusión. Su cara se sonrojó y sacó una palabra de su boca con fuerza: mamá. La mirada de Joseph se congeló en el momento en que escuchó las palabras, y una mirada nerviosa comenzó a aparecer. Solía ser una persona serena y tranquila, pero su voz en ese momento realmente temblaba de incredulidad. Noah, ¿acabas de hablar? No le había oído decir una palabra desde que tuvo una fiebre alta hace 3 años. Era la primera vez después de 3 años. Noah le miró con esperanza y sus manos se aferraron al tablero de dibujo. Joseph se llenó de emociones durante un largo rato y finalmente se calmó, pensando que podría ser el que haya visto la relación entre Hayden y Stella durante el día lo que hizo sentir envidia de su hijo, y se sintió ligeramente culpable. Era joven e imprudente cuando decidió tener un hijo. Inicialmente pensó que entregar un niño a su abuelo para cumplir su deseo no debería ser un problema, ya que era solo un niño, pero no esperaba que hubiera desarrollado sentimientos hacia él. Si lo hubiera sabido antes, no habría dejado que una vida tan frágil naciera en este mundo sola y con miedo y preocupaciones tan fácilmente. Debería haber sabido la importancia de una familia completa mejor que nadie. Con ese pensamiento acarició la cabeza de Noah con una mirada suave. Está bien, papá te buscará una mamá. Noah sonrió de alegría, al igual que sus ojos. He comprobado, las escuelas cercanas, las instalaciones médicas no son tan buenas, y algunas de las escuelas están bastante lejos del hospital. Me preocupa el asma de Estela. Si su asma se repite, no habrá tiempo suficiente para que la envíen al hospital para su tratamiento. Al volver a casa, Hayden habló por teléfono con Alina, que estaba de viaje de negocios en el extranjero. Alina era una amiga que conoció cuando estaba en el extranjero. Ambas eran personas directas y odiaban al destino por no haberlas permitido conocerse antes. Alina incluso se hizo madrina de Estela. Alina había ofrecido a Hayden una estancia en su casa cuando ésta decidió repentinamente llevar a su hija a su país para que recibiera tratamiento, y su voz se llenó de preocupaciones desde el otro lado del teléfono. Yo también he preguntado por eso entonces. Tengo un pariente lejano que es un profesor en un jardín de infantes privado, y el hospital del pueblo está justo enfrente de la escuela. Sin embargo, como el proceso de solicitud es tedioso, no se lo recomendé. ¿Es tan tedioso?, preguntó Hayden. Debido a la enfermedad de Estela, prestaba especial atención a las condiciones médicas y tenía miedo de que algo saliera mal. ¿Qué tal esto? Te enviaré el formulario de solicitud y lo sabrás una vez que lo veas. Claro.
Ya era tarde en la noche. Hayden miraba el formulario de solicitud que había impreso en el fax con sentimientos encontrados. Era realmente problemático enviar a los niños a la guardería privada, ya que requería el consentimiento de la organización gubernamental. Se preguntó si los niños de la escuela eran todos hijos de gerentes famosos. Por ello, Hayden estaba tan ansiosa que dio vueltas en la cama toda la noche, sin poder conciliar el sueño. Al día siguiente, cuando trabajaba en el hotel, siguió bostezando durante toda la mañana. Pase. Alguien llamó a la puerta y Hayden se sorprendió cuando vio que el que llegaba era el asistente de Joseph, Magnus. Magnus James. ¿Por qué estás aquí, señor James? Había bastante distancia entre el edificio del grupo ST y el hotel en el que ella trabajaba y podía constar energía ir de un lado a otro. Magnus sonrió y respondió: ya que tengo algo que hacer en el hotel, quiero aprovechar para preguntarle algo a la señorita Downey. Por favor, pregunte. El señor Beckham ha preguntado cuándo podrá entregar el informe de planificación del evento de celebración del aniversario del hotel 2 meses después. ¿Planificación del aniversario? Hayden estaba desconcertada. Supongo que no soy el responsable de eso. Es la norma del Hotel ST. Supongo que no lo sabías porque eres nueva aquí, explicó Magnus con paciencia. Todo el personal de nivel medio y alto de la empresa está obligado a participar en la planificación del aniversario sin importar el departamento o el puesto. No es obligatorio para los trabajadores de pie, pero sí para los que ocupan puestos más altos. También es una tradición de nuestra empresa. Supongo que el señor Beckham teme que no lo sepas y me ha pedido que te informe. Hayden dudó un poco de sus palabras, ya que su periodo de prueba no había terminado y la promesa que hizo con Joseph aún no se había cumplido del todo. Era ridículo mencionar algo que solo iba a tener lugar 2 meses después. Sin embargo, trató de parecer cortés y educada. Entonces me prepararé para ello lo antes posible. Genial. Entonces he transmitido con éxito las palabras del señor Beckham. Por favor, espere, señor James. Habiendo pensado repentinamente en algo, Hayden le impidió salir. Sacó una fiambrera de la bolsa isotérmica y se la llevaba siempre consigo y luego se la entregó. He preparado unas albóndigas y una guarnición, viendo que al hijo del señor Beckham le gusta tanto comerlas la última vez, y ya que has venido, por favor, llévale esto de mi parte. Magnus se sorprendió y definitivamente no haría este tipo de cosas en días normales. A Joseph le molestaba el comportamiento siempre entusiasta de sus subordinadas y desde el momento en que se incorporó a la empresa, su superior no había dejado de advertirle que no hiciera algo tan inútil. Sin embargo, dudó cuando se encontró con Hayden. Se sintió inseguro, ya que había un rumor entre ella y el jefe de la empresa. Dudó unos segundos y preguntó: ¿no es tu almuerzo? ¿Ya no quieres comerlo? Oh, en estos momentos estoy gestionando el tema de la matrícula de mi hija en el colegio. Tengo que tomar un permiso al mediodía y no tendré tiempo de comer. Compraré algo al azar fuera y no quiero desperdiciarlo. Magnus se quedó sin palabras. No trataba de mostrarse entusiasta con Joseph, sino que simplemente no quería desperdiciar la comida. ¡Qué divertido! Al volver al edificio de la empresa, Magnus puso las cosas en la mesa de té e informó de varias condiciones del hotel que había descubierto ese día a Joseph,
que estaba detrás de la mesa de la oficina mientras Joseph escuchaba. Sus ojos pasaron de Magnus y se posaron en la mesa de té detrás de él. ¿Qué estás comiendo, Noah? Sintiéndose también sorprendido, Magnus se volvió y vio a Noah abrazando la pequeña fiambrera de pato amarillo que había traído. Sostenía una cuchara para recoger la comida del interior y tenía la boca llena de salsa. Es la señorita Downey, que me dejó traerle al pequeño Noah, explicó rápidamente. Al escuchar que era Hayden, el movimiento de Joseph se detuvo y sus músculos se relajaron. Con una mirada de alivio asintió ligeramente como respuesta. Al ver que Joseph no mostraba ningún disgusto ni alerta y que el pequeño Noah, que solía ser un comilón quisquilloso, comía con fruición, Magnus se sintió sumamente sorprendido. Cuando había confiado tanto el señor Beckham en la señorita Downey. Capítulo 24. Prepárate para casarte. Así que le has preguntado sobre la planificación del aniversario, preguntó Joseph lo que había pedido por la mañana. Magnus respondió y asintió. Sí, lo hice. La señorita Downey ha dicho que lo entregará lo antes posible. Y como era de esperar, no sabía que la empresa tiene una tradición. Por suerte, se lo he recordado, pero ha estado bastante estresada últimamente, así que supongo que no tendrá mucho tiempo para prepararse. ¿Por qué está estresada? Parece que va a buscar a su hija un jardín de infantes. Magnus tenía una memoria y al instante le dio el nombre de la guardería a la que Hayden iba a aspirar. La señorita Downey parece muy joven y no esperaba que su hija fuera ya lo suficientemente mayor como para ir a la guardería. Las cejas de Joseph se relajaron inicialmente, sin saber por qué. Sus cejas se arrugaron una vez más cuando escuchó las palabras de Magnus y su mirada se volvió sombría. Mientras Magnus hablaba, Noah se acercó de repente por detrás y golpeó el tablero de dibujo sobre la mesa ante Joseph. Quiero ir al jardín de infantes. No seas ridículo, Noah. Joseph frunció el ceño. El entorno del jardín de infantes es demasiado complejo para ti. Ya habrá un profesor que te enseñe en casa. Al escuchar sus palabras, Noah explotó y empujó hacia abajo la pila de documentos colocada a un lado. Los documentos se esparcieron por el suelo y Magnus se quedó tan sorprendido que se agachó rápidamente para recogerlos. A continuación, Noah escribió algo en la pizarra a gran velocidad y volvió a levantarla delante de Joseph. Quiero ir a la misma guardería que Estela. Joseph frunció más el ceño y respondió, no, Noah. No podía hablar. Los niños de la escuela eran todavía inmaduros y seguro que le harían bullying. Enviarle a un entorno completamente extraño y dejar que le ocurrieran otros accidentes cuando su autismo aún no estaba curado era lo menos que quería hacer. Sin embargo, Noah empezó a gritar de forma airada y estrelló contra el suelo todos los documentos que Magnus acababa de recoger y apilar bien. Sintiéndose molesto, escribió entonces un par de palabras más en el tablero. Si no me dejas ir, le diré al bisabuelo que eres un mal tipo y que quiero vivir con el bisabuelo. Joseph se quedó sin palabras, se llevó la mano a la frente sintiéndose impotente mientras Magnus intentaba reprimir sus ganas de reír al ponerse en cuclillas en el suelo. El presidente del grupo ST se sentía realmente impotente al enfrentarse a su hijo cada día. ¿Cómo podía alguien creerlo si no lo presenciaba él mismo? Joseph habló a regañadientes después de luchar durante un rato
déjame considerarlo durante unos días primero y no te metas en líos, ¿vale? Noah parecía no sentirse satisfecho de su respuesta, pero el sonido de la puerta abriéndose irrumpió su objeción. Joseph se vio la esbelta figura de Viola que entró desde el exterior. Sonrió mientras estaba de pie en la entrada. ¿Te he interrumpido? Les he traído el almuerzo a ti y al pequeño Noah. Noah se estremeció en el momento en que escuchó la dulce voz y de repente corrió a la sala de descanso de al lado mientras se abrazaba a su tablero de dibujo. Joseph consideró que había aceptado su sugerencia hace un momento y no prestó mucha atención a su comportamiento. Está bien, puedes entrar. Miró a Viola. Si no hay nada más, me iré ahora. Señor Beckham, tras examinar la situación, Magnus se preparó para salir, pero fue retenido por Joseph. Magnus, por favor, deja todo lo que estés haciendo que no sea importante en este momento y prepara un plan de boda. ¿Boda? Magnus estaba desconcertado. ¿Para quién? Para mí. Joseph parecía indiferente, como si estuviera diciendo algo extraordinariamente normal. Incluso Viola, que estaba detrás de Magnus, se sorprendió y se sobresaltó. ¿Por qué, Joseph? Prepárate. Cuando termine todo lo que tengo entre manos, me casaré. La actitud de Joseph era demasiado sosegada, pero esa noticia dejaba boquiabierto tanto a Viola, que era su prometida nominal desde hacía 5 años, como a su ayudante Magnus, que era quien mejor lo conocía. Magnus salió de la habitación con una profunda conmoción mientras que Viola estaba aturdida, como si estuviera en una ensoñación. Solo respondió después de un rato: ¿Hablas en serio, Joseph? ¿Crees que me parezco a esas personas que cuentan ese tipo de bromas? Pero no te voy a obligar. Puedes decírmelo si eres reacia. No, claro que no. Viola se emocionó. Es que la sorpresa llega demasiado bruscamente. Joseph no parecía alegrarse. Seguía tranquilo, con una mirada inexpresiva. Tienes razón, Noah necesita una madre. Además de las criadas, tú eres la mujer que está más familiarizada y nadie encaja mejor en ese papel que tú. En el momento en que terminó sus palabras, se oyó un sonido de choque. Noah estaba de pie en la entrada de la sala de descanso de al lado y el tablero de dibujo que tenía en las manos se estrelló contra el suelo. Miró a Joseph con incredulidad y su rostro repentinamente enrojecido y luego salió ansioso y enfadado en el lugar. Noah, Joseph no entendía su repentino comportamiento y se dirigió rápidamente hacia él para ver cómo estaba. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño en los pies? Noah se mostró aprensivo, le arrebató las mangas a Joseph y sacudió la cabeza profusamente. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Joseph quiso tocarle la frente, pero lo apartó y Joseph perdió su equilibrio y cayó al suelo. Noah no pudo expresar la rabia que quería expresar. Explotó en el momento en que Joseph le dijo que se casaría con Viola, sintiendo que Joseph se había engañado y se puso furioso por más que Joseph le engatusara, como si se hubiera transformado en un furioso cachorro de león. Se precipitó a la sala de descanso y destrozó todo lo que pudo tocar. La sala de descanso pronto se convirtió en un enorme desorden. Ese tipo de situación había ocurrido muchas veces. Joseph se quedó en la entrada, aunque se había acostumbrado a ello, todavía le dolía el corazón. Sabía que la razón por la que Noah descargaba su ira era porque era incapaz de transmitir lo que quería decir. Él también necesitaba desahogar sus sentimientos, pero
Utilizar este tipo de forma para conseguirlo no solo hería a los demás con facilidad, sino también a sí mismo. No hubo más conmoción dentro de la sala de descanso durante mucho tiempo. Joseph tocó la puerta y dijo: «Sal, Noah». Noah solía cerrar la puerta por dentro y se negaba a abrirla por más que Joseph lo llamara. Aunque la puerta de la sala de descanso no tenía cerradura, desde el interior, preocupándose de irritar más a Noah si abría la puerta y entraba sin más, Joseph dudó. «Noah, déjame revisarlo, Joseph». Viola se puso a su lado y sus ojos estaban llenos de atención. «Noah, se lleva bien conmigo, déjame probar». Joseph frunció el ceño mirando la puerta bien cerrada. Todavía asintió. Entonces Viola empujó la puerta con una mirada serena y dijo: «Soy yo, la tía Viola». El pequeño Noah: «Voy a entrar». Noah estaba acurrucado en un rincón de la habitación. Parecía que le habían inyectado drogas. Cuando oyó el alboroto al entrar Viola, estaba tan asustado que no se atrevía a mover ni un músculo y sus ojos estaban desorbitados por el miedo. Viola cerró la puerta y se acercó a él mientras pisaba las muñecas desparramadas por el suelo. Su alta sombra se alzaba ante él. Noah le rodó con los brazos mientras se ponía en cuclillas y temblaba. «Pequeño Noah». Viola bajó la voz. «No te asustes, es la tía Viola». La habitación estaba a oscuras y solo había una lámpara derribada que daba una luz tenue en el suelo. En sus ojos de Viola se veía una luz suave y espeluznante que resultaba amenazante a la vista. «¿No te dije que fueras un buen chico? ¿Cómo has podido tirar las cosas así?» Noah apretó la espalda contra la pared con una mirada de horror e impotencia. Episodios desordenados de eventos pasados pasaron por su mente y todos tenían que ver con la mala mujer que tenía delante. Y su padre realmente quería que una mujer mala como ella se convirtiera en su madre. «Noah, recuerda mis palabras, ¿vale?» Capítulo 25. Tarjeta de invitación de compromiso. Viola sonrió ligeramente. Aquella sonrisa era la pesadilla de todos los escasos recuerdos de la infancia de Noah. «Ven, dame la mano». Extendió la mano. Las cuidadas uñas de sus pálidos dedos estaban pintadas de rosa. Las gemas de sus uñas brillaban con luz fría, como si fuera una especie de advertencia que se clavaba en los ojos de Noah. Noah extendió su mano mientras temblaba y fue sujetado por ella con fuerza. Luego fue sacado por ella. «Supongo que tienes miedo de que no tengas tiempo para jugar con él después de casarnos». Viola le tomó la mano y se puso delante de Joseph con una mirada amable y también comprensiva. Solo se calmó después de que le explicara que le filmaré menos y lo cuidaré contigo y lo llevaré al parque de atracciones. Al ver que Noah ladeaba la cabeza como si hubiera controlado su temperamento, Joseph confió en sus palabras. Se sintió aliviado y sus pensamientos de que el matrimonio es un asunto urgente se hizo más fuerte. Era viernes. Hayden volvía a casa del trabajo y habitualmente tomaba el buzón de abajo los periódicos y las revistas a los que se había suscrito ese día. Los hojeó mientras se dirigía al sofá. Tras entrar en la casa, Estela salió corriendo del dormitorio y se dejó caer en el sofá, mostrando su habilidad para trenzar la cuerda que acababa de aprender. «El jardín de infantes bilingüe del Castillo Azul», exclamó Hayden de repente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando encontró un grueso
sobre intercalado entre los periódicos. ¿Qué pasa, mami? Sintiendo curiosidad, Estela tiró de la cuerda trenzada a un lado y se acercó a ella. Hayden abrió el sobre con destreza y se deslizó una pila de documentos de papel, una carta de inscripción. Dejó escapar otra exclamación. ¿Qué? Estela solo conocía un número limitado de vocablos y frunció el ceño aturdida. ¿Matrícula gratuita? Hayden casi gritó al techo. Mamá, Estela se hurgó la oreja con insatisfacción. Me has asustado. ¿Qué pasa? Con una mirada incrédula, Hayden murmuró. ¿Por qué te hace una oferta el Castillo Azul? ¿Conoces el Castillo Azul? Estela negó con la cabeza sin comprender. Entonces Hayden se dio una palmada en la cabeza como si de repente hubiera recordado algo y murmuró, por supuesto, ¿cómo lo vas a saber? Hayden se había criado en Nankín desde muy joven y conocía muy bien las escuelas famosas de Nanjing. El Castillo Azul era precisamente el más caro y lujoso, el jardín de infantes más importante que la gente corriente no se atrevía a considerar en Nankín. Tenía fama de ser el Hermes de los jardines de infantes de los nobles. Costaba 400.000 solo en concepto de matrícula al año, sin incluir las comidas, el uniforme y las actividades escolares con cálculos aproximados. Nadie se atrevería a entrar en la escuela sin un ingreso anual de más de 1.000.000. ¿Me ofrecen estudiar en una escuela tan buena sin necesidad de pagar dinero? Estela parpadeó y quedó ligeramente confundida. Las cuestiones que no nos inscribimos en absoluto. ¿Cómo iban a tener tus datos personales? Hayden frunció el ceño y se sintió cada vez más rara mientras pensaba. ¿Podría ser tu madrina? Alina tenía muchos amigos y ya había mencionado que quería enviar a Estela a una escuela privada mejor. También había mencionado que quería cubrir su matrícula y gastos imprevistos, pero fue rechazada por ella. Podría ser que lo hubiera hecho antes de pedirle permiso. Después de pensarlo, llamó a Alina y ésta se puso al otro lado del teléfono. Castillo Azul. ¿Soy tan audaz como para tenderte una trampa? Me has sobreestimado, hermana. Tengo la capacidad de inscribir a Estela en la escuela, pero no quieres que pague el dinero y más. Me temo que no puedes permitirte el gasto allí, exclamó. Entonces, cuando Hayden le dio más información, ¿qué? ¿Matrícula gratuita? ¿Gastos imprevistos y actividades? ¿He oído mal? ¿Acabas de ganar la lotería? Hayden no pudo evitar alejar el teléfono de su oído debido a su estridencia. Vale, ¿cómo no eres? Tú, colgaré ahora mismo. Ya lo pensaré más tarde. Oye, ¿te has enrollado con algún ricachón últimamente? Antes de colgar escuchó a Alina burlarse de ella casualmente. Sus palabras le recordaron algo. ¿Podría ser él? Alguien que tuviera gran capacidad y fuera prodigio, incluso tuviera la razón de ayudarla. No habría nadie más que él. Tras una ronda de forcejeo, todavía se decidió a marcar su número. Hola. Señor Beckham, siento molestarle tan tarde. Además de Joseph, no se le ocurría a nadie cerca de ella que fuera capaz de gastar unos cuantos miles de golpe sin pestañear. La voz de Joseph sonaba indiferente desde el teléfono. ¿Qué pasa? Lo siento, pero realmente no puedo pensar en nadie más que en ti. Acabo de recibir una notificación del Jardín de Infantes Castillo Azul. Y solo quiero preguntar si fuiste tú quien me ayudó con esto.
Sí, sí, así de simple. Ligeramente aturdida, Hayden preguntó, ¿pero por qué? Has salvado a Noah, no es nada. El favor que me devuelves es demasiado grande. No puedo permitirme aceptarlo. Para mí es solo cuestión de una llamada telefónica, pero Hayden no sabía cómo explicar su lucha. Tartamudeó durante un largo rato y no pudo aceptar sus palabras, temiendo que él la malinterpretara con ganas de más. Algo más. Había un poco de impaciencia en su voz. No, todavía tengo cosas que hacer y voy a colgar por ahora. Se escuchó el tono de ocupado del teléfono. Mirando el tono aturdido, Hayden se sintió de repente molesta y abatida. No había ningún problema en ayudar a los demás, pero no podía al menos preguntar por sus necesidades primero. Si él estaba dispuesto a ayudar con el asunto del permiso de organización gubernamental para la guardería privada en la que ella tenía puestos sus ojos, ella ya le estaría agradecida profusamente, pero ¿por qué eligió el castillo azul que tenía entre tantas opciones? Incluso si él había resuelto el pago de la cuota, ¿podría Estela aceptar estar en un ambiente de campus lleno de niños de familias ricas? ¿Qué clase de persona es? Hayden se dejó caer en el sofá. ¿En qué está pensando? ¿Realmente quiere enviarte al Castillo Azul a estudiar? El Castillo Azul es un negocio familiar. Estela estaba escuchando sus palabras abiertamente a un lado y había entendido bastante la situación. Secretamente sintiéndose feliz, dijo complacida, «Podría ser que le gusto al señor Beckham y me invita allí porque me ve linda. Quién sabe, tal vez me convierta en su hija en el futuro. ¿Qué hay de malo en ayudar a su hija?» «Ahora estás diciendo tonterías». Hayden le dio una palmadita en el trasero. «Todavía no me he ocupado de ti, de lo que pasó la última vez en el restaurante japonés. No me causes más problemas. Ya tengo bastantes problemas». Estela hizo un motion y murmuró, «No estoy diciendo tonterías». Por todas las condiciones que había presenciado hasta ahora, se veía que el señor Beckham realmente se preocupaba por su madre. De acuerdo con las palabras del anciano, el señor Beckham nunca se había preocupado por ninguna mujer antes, y el sesgo en el trato ya podía mostrar signos de un romance en cienes. Estela siguió deleitándose con el éxito que casi había alcanzado. Miró a su madre, que seguía suspirando, y frunció el ceño con una ligera decepción. «Oh, mamá, ¿cuándo puedes preocuparte y esforzarte un poco más por tu felicidad? Si no te esfuerzas en la vida, ¿cómo vas a poder disfrutar de ella y descartar entre las mujeres para casarte con una familia rica?» Hayden seguía con un estado de ánimo melancólico y tiró una pila de documentos sobre la mesa con frustración. Los documentos tocaron accidentalmente la pila de periódicos y revistas y todos ellos se deslizaron y se esparcieron por la alfombra. Una tarjeta roja le llamó la atención. Salió volando de la pila de revistas que tenía delante y casualmente cayó junto sobre sus pies. Hayden no se fijó en ella ya que estaba concentrada en la carta de matriculación. Se agachó y la recogió. Sus cejas se arrugaron cuando le echó un vistazo, ya que era una tarjeta de invitación de compromiso. Capítulo 26. El que está detrás de escena. El futuro novio Kingsley y la futura novia Michelle invitan sinceramente a su buena amiga Hayden a venir al banquete de compromiso.
Una línea de palabras mecanografiadas que parecían escritas a mano eran especialmente llamativas. La página interior tenía incrustada la imagen de dibujos animados de las dos personas. Hayden apretó la esquina de la tarjeta de invitación y sus ojos se oscurecieron un poco. Después de pensarlo detenidamente, parecía que este asunto era esperable. Cuando se encontró con Michelle en el ascensor la última vez, vio que Michelle ya llevaba el anillo que tanto significaba para ella en el pasado. Sin embargo, lo inesperado fue que, sorprendentemente, se atrevieron a enviarle una tarjeta de invitación. Hayden se apoyó en el sofá mientras sus labios se curvaban en una sonrisa de autodesprecio. Cuando pensó en el incidente de hace 5 años, sus emociones la golpearon como una bala en el pecho. Si no fuera por Kingsley y Michelle, hoy no estaría en la situación que está. Se decía que si una mujer no había amado a un imbécil en su vida, su existencia en el amor no se consideraba completa. Si además se decía que la vida de alguien que no conociera a un amigo íntimo que le traicionara no se consideraba completa. Hayden sentía que su vida era, en efecto, extremadamente completa. A continuación, la tarjeta de invitación fue simplemente arrojada por ella debajo de la mesa de café, sin molestarla más. Cuando se pisa accidentalmente una mierda de perro, hay que olerla para ver si apesta. El día siguiente fue un día libre. Hayden tenía la intención de pensar en la planificación del proyecto del aniversario, pero se despertó con el timbre de la puerta a primera hora de la mañana. En el momento en que abrió la puerta, vio a un hombre apuesto y a una mujer bonita en la que el hombre tenía un aspecto sedoso mientras que la mujer parecía amable. Ambos iban vestidos de forma pulcra y formal, con un maletín en las manos. Lo siento, mi familia no necesita un seguro. Hayden los rechazó directamente y se preparó para cerrar la puerta. La mujer se apresuró a hablar. Señorita Downey, somos los administradores adjuntos del Jardín de Infantes Bilingüe Castillo Azul. Hayden abrió los ojos con asombro. La mujer sonrió y extendió la mano. Me llamo Rita y él es Marvin. El motivo por el que estamos aquí es realizar una visita rutinaria al hogar antes de que Estela entre en el jardín de infantes. El objetivo principal es conocer los hábitos diarios de la niña, sus hábitos de vida y su historial médico, etc. 5 minutos después, Hayden salió del baño. Después de lavarse, miró avergonzada al hombre y a la mujer sentados en la mesa de café. Lo siento, no me consta que la guardería aplique las visitas domiciliarias previstas al ingreso. Rita seguía mostrando una mirada suave y gentil. Todo está indicado en la carta de admisión. La señora Downey no la ha leído todavía. Hayden miró torpemente la carpeta esparcida por la mesa. Para ser sincero, solo he leído la mitad del documento y de hecho no tengo la intención de enviar a mi hija a su escuela. ¿No tiene intención? Rita reveló una mirada incrédula y preguntó, ¿hay algo en nuestra escuela que hace que la señora Downey esté insatisfecha? No. Hayden nunca había visitado el jardín de infantes bilingüe Castillo Azul. Creo que Estela no es realmente adecuada para un entorno como el del jardín de infantes bilingüe Castillo Azul. Ustedes deben ser capaces de entender la razón específica. Se limitó a señalar la casa. El tamaño de la casa de Alina era de 397 metros cuadrados. Constaba de 2 habitaciones y un salón, aunque se consideraba bastante espaciosa en comparación
con las casas de los niños de las familias que podían permitirse estudiar en el jardín de infantes bilingüe de Castillo Azul, era quizás incluso más pequeña que las habitaciones de sus casas. Si esto es lo que le preocupa a la señora Downey, no tiene que preocuparse. Rita se colocó las gafas en la nariz. Aparentemente aliviada, sonrió y dijo: «Creo que sabes que los gastos de la escuela son totalmente gratuitos. Estela no tendrá ni un centavo de gastos extras después de entrar en nuestra escuela. El señor Beckham ya ha dejado claro todo esto. Realmente no lo necesito». El hecho de que Joseph le diera un regalo tan grande a cambio fue la razón por la que ella se negó resueltamente a aceptarlo. «Señora Downey, no creo que ninguna otra escuela le resulte más atractiva que la nuestra», dijo de repente el hombre que estaba al lado de Rita con voz grave. Abrió con firmeza la carpeta negra que tenía en la mano. «El Hospital Infantil del Castillo Azul, dentro de nuestro jardín de infantes, está en colaboración con la Corporación Farmacéutica de Pekín. Su mejor pediatra en el campo de la medicina tradicional china, la doctora Tamara Wilson, también trabaja en nuestra escuela. Tal vez pueda buscarlo a través de Internet». Cuando escuchó las palabras de Beijing Pharmaceutical Corporation, los párpados de Hayden se movieron y cuando escuchó el nombre de Tamara Wilson, su expresión cambió. «¿Qué dices?» «Hemos aprendido algo del historial médico de Estela y creo que hasta ahora no hay forma de curar completamente el asma congénita. Además, no podemos garantizar que podamos curarla, pero el doctor Wilson es un experto en este campo. Si Estela está inscripta, podría salvaguardarse de su problema de salud». La voz de Marvin resonó en el salón. Los ojos de Hayden se iluminaron como si hubiera encontrado un salvavidas. «La razón por la que he decidido traer a Estela aquí para tratar su asma la última vez fue porque los médicos occidentales del extranjero no podían curarla totalmente. Además, se estaba descontrolando y pensó que podía probar la medicina tradicional china». Tamara, de la Corporación Farmacéutica de Pekín, era la pediatra más famosa en el campo de tratamientos del asma. Hayden anduvo pidiendo información sobre ella y descubrió que ya había vuelto a Nankín para jubilarse. Esta fue la razón por la que Hayden también acudió a Nankín. Sin embargo, no esperaba que después de buscarla durante tanto tiempo, Tamara fuera contratada para trabajar en el jardín de infantes bilingüe Castillo Azul. Su mente se tambaleó ligeramente. «Señora Downey, ¿qué le parece esto? Si le preocupa, puede dejar que Estela se matricule primero para que experimente la vida escolar en ella durante un tiempo. Si no está satisfecha, puede dejarla abandonar la escuela y le recomendaremos otros jardines de infantes. ¿Qué dice? Usted decide. ¿Qué le parece?» La cara de Rita parecía tan sincera que a alguien le resultaba difícil rechazarla. Hayden pensó que aunque las dos personas que tenía delante no eran agentes de seguros, su elocuencia era tan buena como la de los agentes. «Bueno, está bien, lo intentaré entonces». Hayden pensó que definitivamente no sufriría ninguna pérdida, ya que incluso si Tamara no lograra curar a Estela, podía simplemente dejar que ésta dejara la escuela. Además, este jardín de infantes podía recomendar a otro jardín de infantes. Así pues, no era que ella apenas enviara a Estela al jardín de infantes privado la vez pasada que ella se sentía mal. Una vez acordado este asunto, le preguntaron algunos detalles sencillos. Después de que Rita y Marvin se despidieron, salieron de la zona residencial y subieron al coche. Cuando el coche salió de la zona de la
estancia residencial, la voz de la llamada sonó en el coche. Señor Beckham, el asunto ordenado por usted está hecho. Si lo hacemos después de haber terminado el procedimiento de contratar a la doctora Wilson para que venga a trabajar. Cuidaremos bien de Estela, no se preocupe, señor Beckham. Tras colgar el teléfono, el despacho del director general del grupo ST volvió a quedar en silencio. Joseph miró la lista del historial médico que tenía delante. Cuando pensó en la cara bonita y vivaz de Estela, realmente no podía asociarla con una enfermedad como el asma. Si no hubiera sentido en sus palabras de anoche la resistencia de Hayden al entrar al jardín de infantes bilingüe Castillo Azul y enviar a Estela, no tendría la intención de investigar cuál era la razón por la que estaba tan ansiosa por encontrar un jardín de infantes. Al principio pensó que se debía a que tenía altas exigencias, pero inesperadamente en realidad se debía al problema de salud de Estela. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sonaron los golpes en la puerta. Viola abrió la puerta y entró con 2 tazas de café en las manos. Joseph, he preparado el americano que es tu favorito. ¿Por qué vienes aquí ahora? Joseph la miró débilmente. ¿No vamos a encontrarnos con Harrison para contarle lo del matrimonio esta noche? Estoy un poco nerviosa. Viola frunció los labios, parecía ligeramente tímida. ¿No vas siempre antes de ir a contarle lo del matrimonio? Joseph la avergonzó directamente al criticarla. Avergonzada, Viola se limitó a morder la bala y a quejarse coquetamente. Va, eso es porque te ayudo a convertirte en mi prometido, pero es para el show. El falso espectáculo se convierte en real ahora, así que estoy obligada a sentirme preocupada. Joseph, ¿crees que mi ropa de hoy es apropiada? ¿Le gustará a Harrison? Joseph ni siquiera la miró. Lo que quieras. Joseph. Viola se acercó y se molestó un poco. Cuando estaba a punto de desahogar su frustración, se fijó en una copia impresa en la lista de la historia clínica y vio claramente el nombre que aparecía en ella, Estela Downie. Capítulo 27. Me gusta mucho esta chica. ¿Quién es Estela? Dijo Viola. Joseph le echó una mirada con una expresión débil. La hija de un empleado del grupo. ¿Por qué lees la lista del historial médico de la hija de un empleado? ¿Quién es la empleada? Al oír esto, Joseph cerró el documento que tenía en la mano y lo puso en la lista de la historia clínica. En un tono con cierta inmovilidad y agudeza preguntó: ¿es necesario que le diga cada cosa? El rostro de Viola se puso rígido. No, no es eso lo que quiero decir, simplemente lo pido. Has pedido demasiado. Joseph ya estaba bastante impaciente. Tengo cosas que hacer. La comida acordada con Harrison es la cena. Ve directamente después. Yo llegaré a tiempo. Esto fue aparentemente una orden para dejarla ir. Viola se arrepintió al instante de haber pedido demasiado sin pensar. Quiso hacer algo al respecto, pero al ver la expresión de impaciencia de Joseph en su rostro, solo pudo encontrar una excusa avergonzada y salió de la oficina. Antes de salir de la oficina, involuntariamente leyó el nombre de Estela una vez más en su mente. Joseph ha tomado la iniciativa de encontrar la guardería para ti. En el salón de la antigua masón de los Beckham, Harrison sostenía el teléfono con mucho ánimo. De pronto, tomó la iniciativa de ayudar a tu mamá. Parece que todo va bien. La voz al otro lado del teléfono era muy joven. Gracias a ti, ya que me has informado de la acción y el plan del Señor. De lo contrario, no tendré la oportunidad
de que mamá y el señor se encuentren en el restaurante. Eso también se debe a la excelencia de tu mamá. Joseph no admiraba fácilmente a una mujer. Entonces, ¿quieres decir que hay esperanza para mi mami? No solo una esperanza, sino una esperanza con muchas posibilidades de hacerse realidad. Mientras charlaban alegremente, entró el mayordomo y recordó: Señor, han llegado el señorito y la señora Kidman. Harrison solo dijo entonces alegremente: Bueno, Joseph ha vuelto. Aprovecharé esta oportunidad para preguntarle cómo está su pensamiento. Llamémonos otro día. ¿Qué tal, Estela? Vale, adiós. La voz viva y alegre del teléfono hizo que el ceño de Harrison se relajara. Seguía sonriendo a pesar de que la llamada telefónica ya había terminado hacía un buen rato. Me gusta mucho esta chica que se llama Estela. Si su madre se casa con nuestra familia en el futuro, la casa estará animada. Noah también tendrá una compañera. ¿No le preocupa al señor que una mujer con su propio hijo no le preste mucha atención al de los demás? ¿No lo ves en el restaurante ese día? Estela y Noah tienen una buena relación. Su mamá también ha prestado especial atención a Noah. Después de escuchar el asunto del incidente en el restaurante japonés ese día, la expresión del mayordomo se relajó un poco. Joseph hizo volver a Viola. No era un asunto extraño, ya que desde que Harrison le instó a casarse hace 5 años atrás, Joseph la había utilizado como excuso cada vez que visitaba a la familia Beckham. Al principio Harrison también pensó que las dos personas tenían realmente una relación, pero con el paso del tiempo pudo ver claramente que se trataba de una simple estratagema. ¿Cómo es que Noah no vuelve con ustedes juntos? En la mesa del comedor, Harrison preguntó por Noah. Pensando en el comportamiento alborotado de Noah en casa, Joseph frunció ligeramente el ceño. Últimamente tiene mal carácter, así que no lo traigo para que te dé problemas. Eres el único que puede darme problemas. Harrison lo miró y habló con un tono desagradable. ¿Es porque no encuentras una madre para Noah que pueda cuidarlo? Se queda con las criadas todos los días. ¿Crees que tendrá buen carácter? Si se convierte en un dandy en el futuro, todo es culpa y responsabilidad tuya. Cuando Harrison habló de esto, Joseph dejó sus palillos. Lo he pensado, tienes razón, así que me voy a casar. ¿Te vas a casar? Antes de que Harrison revelara su expresión de felicidad, escuchó a Joseph decir: Así que traigo a Viola para decirte esto. ¿Qué? La expresión de Harrison cambió enseguida. ¿Quieres decir que quieres casarte con ella? El rostro de Harrison se ensombreció. Sin saber qué había pasado, Joseph frunció el ceño y dijo: Viola también ha estado a mi lado durante muchos años. Ya que quieres que me case, me casaré entonces. Espera un momento. Harrison estaba ligeramente confundido. Después de pensar durante un rato se tranquilizó. ¿Qué pasa con Noah? ¿Está Noah de acuerdo con el asunto de que se van a casar? Joseph mostró una cierta mirada. La razón de tener este matrimonio se debe principalmente a la opinión de Noah. Imposible. Harrison estaba tan enfadado que respiró con un largo suspiro. Habló directamente frente a Viola. No estoy de acuerdo con este asunto. Definitivamente no estaré de acuerdo si Noah no viene personalmente a decirme que está de acuerdo. Joseph se sorprendió un poco. Al principio pensó que después de decir que se iba a casar, el abuelo se alegraría. Pero ¿por qué el abuelo tenía esta reacción? Viola estaba furiosa, pero no se atrevió a demostrarlo. Contuvo su disgusto y habló en voz baja. Harrison, trataré bien a Noah después del matrimonio. Además, nadie conoce a Noah mejor que yo. Después de todo, soy la que ha visto cómo crece. Harrison la miró y arrugó con indiferencia
mirando al mayordomo que estaba a su lado. Mark, ve a buscar personalmente a Noah y tráelo aquí. La vieja mansión no está muy lejos de donde se aloja Joseph. El mayordomo tardó menos de media hora en traer a Noah. Cuando Noah vio a Viola después de entrar, se estremeció ligeramente y pareció un poco asustado. Harrison saludó a Noah y habló con una agradable sonrisa. Noah, ven con el bisabuelo. Noah se acercó corriendo. Tu padre me acaba de decir que quieres una mamá. ¿Es verdad? Noah negó con la cabeza, pero cuando miró a Viola, un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces volvió a asentir con la cabeza. Joseph se dio cuenta de todo esto y se sorprendió ligeramente. Todavía es un niño, así que tal vez no lo entienda del todo, pero sabe quién le trata bien. Al decirlo, Viola se encaró con Noah y dio 2 palmadas, sonriendo suavemente. Ven, Noah, ven a mi lado. Noah se encogió inconscientemente y se encogió detrás de Harrison. Harrison, que había observado todo esto, miró a Viola con frialdad. Lo que dices no es correcto. Los niños pueden saber muchas más cosas de las que creemos que pueden saber. La forma de comunicarse con el niño determina el tipo de personas en que se convierte. La sonrisa de Viola se endureció. Dijo avergonzada. Sí, tienes razón. He aprendido una lección. Cuidaré mi forma de hablar en el futuro. Harrison se mostró frío y no expresó su opinión. Miró a Joseph y le dijo, ya tienes 30 años. Ya que no te casaste en el pasado, no necesitas hacerlo rápidamente ahora. Un matrimonio debe considerar todos los aspectos. Ya hablaremos de este asunto más adelante. Sus palabras mostraban claramente una actitud de desaprobación. Era necesario hablar de ello más tarde. Viola estaba tan furiosa que se le clavaron las uñas en la palma de la mano. Joseph, por el contrario, aparentemente no mostró ninguna reacción al respecto. La gente no lo pasó bien durante la cena. Cuando Viola estaba a punto de marcharse, originalmente quería irse con Joseph juntos, pero Harrison le pidió que se fuera primero, diciendo que quería decirle algo a Joseph. Maldito viejo. Es obvio que no está de acuerdo con el matrimonio entre Joseph y yo. Es un desperdicio que siempre haya ido a la vieja mansión a verlo todos estos años. Sorprendentemente solo ignora todo mi esfuerzo. Una vez que Viola subió al coche, dio un puñetazo en el asiento con rabia. Viola, no te enfades. Mientras el señor Beckham insista en este asunto, Harrison no puede hacer nada al respecto. ¿Aún no conoces el temperamento del señor Beckham? Mira, Harrison le obligó a casarse y a tener un hijo la última vez, pero lo que hizo fue que simplemente encontró a una mujer desconocida para que le ayudara a dar a luz a un niño, para que lo llevara a la casa. Por este asunto parece que no le importa mucho la opinión de Harrison.